Hola, hola, sean bienvenidos. Vamos a revisar el manual único de tribunales. En el video anterior ya habíamos revisado los derechos humanos que están contenidos dentro de este manual. Ahora vamos a revisar lo que es el Estado de Derecho, ¿ya? Hablamos de Estado de Derecho para referirnos a aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una constitución, en el que en el ordenamiento jurídico organiza y en esta manera fija los límites de actuación de las autoridades, organismos y funcionarios. Habitualmente se atribuye al Estado de Derecho las siguientes características esenciales. Letra A, la función jurisdiccional. Esta función está radicada en los tribunales de justicia, a los que les corresponde conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar los juzgados para un caso determinado. Letra B, el ordenamiento jurídico es expresión auténtica de la nación manifestada a través de un órgano constituyente o legislativo elegido libremente en elecciones donde la ciudadanía se pronuncia de manera informada, libre y sin temor a represalias. Letra C, el poder estatal se distribuye en órganos diferenciados que desarrollan su tarea con suficiente autoridad e independencia. Ello implica la existencia de órganos ejecutivos, legislativos y judiciales de control entre ellos que desarrollan sus funciones específicas y que pueden evitar que los otros abusen del poder o realicen actos arbitrarios. Letra D. Los órganos del Estado solo pueden actuar válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y de la forma que prescribe la ley. En consecuencia, toda autoridad es responsable por los actos contrarios al ordenamiento jurídico, generándose responsabilidad penal, civil, administrativa y o política. Letra E. El ordenamiento jurídico reconoce también y ampara y promueve los derechos humanos, estableciendo mecanismos o medios jurídicos eficaces. En cuanto al ciudadano y sus derechos, tenemos que los derechos de los ciudadanos en general y particularmente frente a los órganos de la administración del Estado y de la administración de justicia son ejercidos cada vez con más fuerza, en la medida que la normativa perfila nuevas y mejores herramientas para hacerlos efectivos y también en la medida que la ciudadanía se va informando acerca de los mismos. El ciudadano, en consecuencia, descubre que puede ubicarse desde distintas perspectivas o posiciones en su relación con el Estado y con la sociedad en general, como usuario de servicios, beneficiario de políticas públicas, cliente, solicitante de información pública, funcionario o defensor de sus datos personales, entre otros. El ciudadano y el Poder Judicial, sin perjuicio de los recursos administrativos, es posible sostener que los tribunales de justicia son el espacio esencial al que los ciudadanos recurren en busca de protección, restablecimiento o reparación de sus derechos cada vez que estos son amenazados, vulnerados. Sin embargo, hay que considerar también que en su calidad de ciudadanos les asisten derechos y tienen deberes en relación al trato en cuanto usuarios del sistema judicial. Dentro de los principales derechos que podemos mencionar está el de recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento del Poder Judicial y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales y administrativos en que deba o pueda participar, o conocer el horario de atención a público, el que deberá encontrarse en un lugar visible y accesible, a obtener información clara, completa, veraz y actualizada sobre el estado de su trámite, a acceder a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, a ser informada con un lenguaje sencillo, preciso, entre otros. El ciudadano tiene también derecho a ser atendido con dignidad, respeto, igualdad por las autoridades y funcionarios del Poder Judicial, sin distinción de raza, género, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Exigir reserva de la información que proporcione a los funcionarios y autoridades y que pertenezca a su esfera privada, salvo aquella que por ley deba ser puesta a disposición de partes o de terceros. Adicionalmente, tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, a recibir respuesta oportuna a las peticiones que formule respetuosamente, a que las prestaciones judiciales sean proveídas, a que las presentaciones judiciales sean proveídas y las resoluciones judiciales sean dictadas en un plazo razonable, y a exigir que las actuaciones judiciales o en las que se solicite su comparecencia se celebren con puntualidad.
También tiene derecho a expresar su opinión sobre la calidad de la atención brindada y a formular consultas, reclamos, felicitaciones, sugerencias relativas al funcionamiento y a la calidad de la atención recibida y a ser informado respecto al procedimiento a seguir ante dichas consultas, reclamos, felicitaciones o sugerencias. En materia de costos, el ciudadano tiene derecho también a incurrir en los menores costos económicos posibles, a que su comparecencia personal ante órganos y tribunales que integran el Poder Judicial sea lo menos gravosa posible y a disponer gratuitamente de los formularios que se necesiten para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no se ordena obligatoriamente la intervención de abogado u otro profesional. En relación a situaciones particulares, cabe agregar que la Ley de Juzgado de Familia establece que el niño, niña o adolescente tiene derecho a ser oído en todo el proceso judicial en que esté directamente implicado, a que se guarde la reserva necesaria para preservar su intimidad y el derecho a su propia imagen. Por su parte, tratándose de los ciudadanos con discapacidad sensorial, física o psíquica, se debe considerar especialmente que ellos pueden ejercer sus derechos y que en casos expresamente establecidos por la ley, tienen derecho a la utilización de un intérprete de signos o medios tecnológicos que puedan comunicarse. Finalmente, en Chile los extranjeros tienen derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones que los nacionales y en consecuencia deben ser atendidos sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o creencias. En materia de deberes, es útil recordar que el ciudadano que recurre al Poder Judicial tiene el deber de respetar a los funcionarios y autoridades que la atiendan, respetar los procedimientos y horarios dispuestos para su atención y no dañar los bienes y dependencias que se ponen a disposición del público. En cuanto al ciudadano y al acceso a la información pública, tenemos que la Ley 20.285 de transparencia de la función pública establece el derecho de acceso a la información y los procedimientos para su ejercicio y amparo. La referida ley distingue al efecto entre transparencia activa y pasiva. La primera consiste en la obligación que tienen los ministerios, es decir, la transparencia activa, las intendencias, en este caso ya no existen, sino que en este caso son las delegaciones presidenciales, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, los servicios públicos, las empresas del Estado, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Congreso Nacional, los tribunales que forman parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral, de mantener información actualizada en sus respectivas páginas web. Si el órgano obligado a mantener la información referida en su página web incumple con esta obligación, cualquier ciudadano puede denunciar al Consejo para la Transparencia a la Contraloría General de la República y a la Contraloría General de la República. El Consejo para la Transparencia es un servicio público autónomo que tiene por funciones principales promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de la norma de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información. En relación a la transparencia denominada pasiva, podemos señalar que es el derecho que tienen los ciudadanos para solicitar información de cualquier órgano de la administración del Estado presencialmente en el servicio al cual se requiere el acceso a la información o bien a través de su respectiva página web, completando el formulario diseñado especialmente para estos fines. En su solicitud de acceso a la información pública, el ciudadano deberá indicar nombre, apellidos y dirección del solicitante, una identificación clara de la información que requiere, el órgano al que se dirige y su firma. Esta solicitud es gratuita y el organismo requerido solo puede exigir el pago de los costos directos de reproducción de los antecedentes que se solicitan. Una vez hecha la solicitud, el requerido tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para dar respuesta, plazo que puede extenderse excepcionalmente por otros 10 días hábiles, lo que le debe ser comunicado al solicitante. En caso de que la información solicitada no sea entregada dentro de plazo o sea denegada por causa que no se estime por el ciudadano como secreto o reserva, éste puede presentar una acción de reclamo o amparo ante el Consejo de Transparencia dentro del plazo de 5 días hábiles, de 15 días hábiles. Recibido el amparo, el Consejo para la Transparencia pide información al organismo reclamado, el cual tiene 10 días hábiles para formular sus observaciones y o descargos, evacuado el informe o transcurrido dicho plazo, el Consejo para la Transparencia resuelve el amparo. Si decide que debe entregarse la información, fijará un plazo prudente para su entrega. En contra de la resolución del Consejo de la Transparencia, procede el recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de 15 días corridos. La interposición de este recurso suspende los efectos de la resolución recurrida, que da lugar al acceso a la información. Finalmente, cabe considerar que el jefe del servicio del organismo, su subsecretario o director, que niegue infundadamente el acceso a la información puede ser sancionado con una multa del 20 al 50% de su remuneración.
Si la autoridad persiste en su actitud, se le doblará la sanción, pudiendo ser suspendido del cargo por 5 días. Vamos ahora a ver el caso de la transparencia del Poder Judicial. Tal como lo señalamos la ley precedente, la 20.285, de transparencia de la función pública, solo establece obligaciones para el Poder Judicial en relación a la transparencia activa, pero no así para los requerimientos y solicitudes de acceso a la información que formulen los ciudadanos, transparencia pasiva. Sin embargo, desde el mes de diciembre del 2013, el Poder Judicial se sumó de manera voluntaria al poder de transparencia del Estado, que integran también otras instituciones como la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados. En consecuencia, el Poder Judicial asumió desde ese momento un compromiso institucional expreso de entregar información a la ciudadanía en forma transparente, asertiva, con un lenguaje comprensible, sin más límites que las exigencias legales que establecen la reserva o el secreto de asuntos específicos. Adicionalmente, hay que destacar que el Poder Judicial cuenta desde el año 2008 con una comisión de transparencia encargada de velar, promover e impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la transparencia como un valor institucional, así como también conocer y resolver las peticiones que en esta materia realice la ciudadanía, haciendo efectivo el cumplimiento de las normas relativas a las materias establecidas tanto en la referida 20.285 como en la Constitución Política de la República, el Código Orgánico de Tribunales y los acuerdos adoptados por el Tribunal en pleno. En este contexto, se exige a los miembros del Poder Judicial, en garantía de los principios de probidad y transparencia, presentar declaraciones juradas de intereses, de patrimonio y de no ser dependiente de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. Dentro de las obligaciones que impone la Ley 20.285 al Poder Judicial, hay que considerar la establecida en el artículo 8 transitorio, que impone a la Corporación Administrativa del Poder Judicial el deber de mantener a disposición permanente del público sus sitios electrónicos y debidamente actualizados los antecedentes indicados en el artículo 7 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y acceso a la información de la Administración del Estado. En los asuntos cuya cuantía exceda las 500 UTMs mensuales o respecto de los cuales se impongan multas superiores a dicho monto o penas de presidio o reclusión superiores a 3 años y 1 día, la sentencia de término de los tribunales ordinarios o especiales y las definitivas, en caso de que las primeras solo modifiquen o reemplacen parte de estas, deberán también publicarse. En consecuencia, la norma no obliga a la publicidad de todas las sentencias ejecutoriadas, sino solo aquellas consideradas según su cuantía. Sobre este punto, cabe anotar que la cuantía en materia civil corresponde al valor de los disputados, es decir, estas que excedan a más de 500 UTM, ¿no es cierto?, mensuales, o respecto a las cuales se impongan multas superiores a dicho monto. Sobre este punto cabe anotar también que la cuantía en materia civil, como dijimos, el valor del disputado, y en materia penal la pena del delito que lleva consigo. En este caso, en el caso de los penales, se establece, ¿no es cierto?, la publicación de las penas de presidio o reclusión superiores a 3 años. En materia de transparencia activa, el Poder Judicial, junto con cumplir la obligación de mantener información permanente actualizada en su página web, publica información adicional tal como la votación de los candidatos a ministros de la Corte Suprema y la publicación de sus antecedentes en el sitio web, los concursos públicos para la selección de abogados integrantes, las declaraciones de patrimonio, intereses y currículos de todos los ministros de Corte Suprema y ministros de Corte de Apelaciones del país. Con eso terminamos lo que corresponde a el video de hoy. Recordar que vimos todo lo que es la transparencia del Poder Judicial, el ciudadano y el acceso a la información pública. Revisamos también la relación del ciudadano y sus derechos, el Estado de Derecho. Así que vamos a revisar dentro del Manual Único de Tribunales, en el siguiente video, lo que corresponde a la ética judicial y a sus principios.